Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Movimiento Aprendo, ya el tercero, como pasa el tiempo. Y aquí de la mano de dos grandes maestros de educación física en educación primaria y preparadores, que son Diego y Pepe. Y aquí un servidor, Paolo, que va a llevar la batuta hoy del podcast y vamos a hablar de muchos temas que dejamos un poco pendientes en el podcast anterior. Y bueno, estamos en constante mejora de los comentarios que nos hacéis llegar, también de las palabras clave, que es aquellos fieles que llegan al final del podcast. Y estamos en continua mejora, en continua evaluación formativa, ¿no? Como diríamos. Y nada, hoy estamos en un formato presencial, un formato nuevo, porque nos hemos reunido con camisetas corporativas, como podéis ver. Como estáis viendo la educación física al siguiente nivel. los que estáis viendo el vídeo de YouTube, veréis aquí también figuritas, que son el Jay Calder del culturismo y LeBron James de básquet de la disciplina. Y el buen Y el Vegeto. buen Vegeto, que ya son bromas un poco internas y se irán instalando. Y nada, simplemente pasando ya a lo que es el podcast, vamos a empezar con el tema de la evaluación formativa porque quedó pendiente en el anterior podcast cuando estábamos hablando del feedback y las notas, no sé si os acordáis, en el que veíamos el feedback como algo completamente necesario a la hora de ayudar al aprendizaje del alumnado y no tanto en ese proceso final de un examen o algo similar donde el aprendizaje acaba. Entonces, la evaluación formativa, básicamente lo que vamos a atacar son los aprendizajes más importantes que se llevó Diego, ya que a Mariana Morales fue a visitar su curso de programación y nada, cuando quieras. Sí, así es. Estuvo una horita hablando dentro de la formación de programación y me llamó mucho la atención que lo primero, que en esa hora que estuvo no habló en ningún momento de las notas, o sea, le dedicó quizá 10 minutos e hizo mucho hincapié, primero de todo, a la hora de coger los criterios de evaluación, que ya sabéis que son tremendamente amplios, y concretarlos. Y de hecho vimos diferentes ejemplos de objetivos confusos, objetivos con la metodología SMART, porque realmente todo parte de eso. Es decir, si tú no haces un objetivo concreto, va a ser muy difícil que lo evalúes. Es decir, respetar las normas, ¿tú cómo sabes que tu alumnado va a respetar las normas? ¿Cuántas? ¿5, 4, 8, 12? Entonces, la primera parte de la charla viró un poquito por el aspecto de la concreción de los objetivos. Y luego hablamos del antes. Hizo una pequeña crítica a lo que se suele ver en redes sociales, que vemos muchas actividades chulas e intentamos extrapolar directamente al aula. Y habló de la importancia del comienzo, es decir, de esas actividades de evaluación diagnóstica que nos pueden ayudar, véase el KPSI, que hemos hablado en ocasiones también por el podcast, véase el intentar introducir instrumentos de evaluación formativa como el cursor, como señalar un intruso, para que de alguna manera pues nuestro alumnado sepa, por un lado, lo que vamos a trabajar y por otro lado, lo más importante del inicio, que conozcamos el nivel base de nuestro alumno respecto al contenido que vamos a trabajar y si ha tenido algún tipo de experiencia previa, porque al final el aprendizaje funciona de esta manera. También en ese antes de la propia situación de aprendizaje, habló mucho de la importancia de compartir los criterios con claridad. Eso es fundamental, la Claro, transparencia. sí, es decir, no únicamente coger el criterio de evaluación, que si lo cogemos del decreto veremos que son 3, 4 líneas llenas de subordinadas, sino hacer ese trabajo de este criterio que me habla de elementos tácticos, variabilidad, yo lo llevo a, oye, vamos a trabajar un elemento táctico ofensivo. Y de esta forma es lo que voy a evaluar, es lo que vais a aprender y de hecho no solo eso, vamos a ver dónde lo podemos aplicar. Este elemento ofensivo que lo vamos a trabajar en Colbon, va a haber alumnos que igual hagan baloncesto, alumnas que igual hacen balonmano, lo que sea, pues cómo lo pueden aplicar. Entonces, invirtió mucho tiempo en el antes. También habló de los instrumentos, que se habla mucho de la rúbrica, que de hecho luego vamos a hablar de la rúbrica, pero que hay instrumentos muy sencillitos que funcionan muy bien, como puede ser una base de orientación o como puede ser una pequeña checklist, que es lo mismo, pero que te va a ayudar mucho más a nuestro alumnado que se autorregule que coger una rúbrica grandísima y decir, ni la voy a utilizar, igual me sirve para poner la nota, queda muy bien de cara a redes sociales, pero es poco útil. Y habló también, de hecho, de la importancia del instrumento de evaluación principal, que se lo acerquemos en las primeras sesiones a nuestro alumno para que entienda cómo se le va a evaluar. Y también acabemos la última sesión con ese instrumento, para que ellos vean de cómo han iniciado pues a nivel del contenido y cómo han acabado, en qué momento están. Es decir, se hablaría aquí también de la co-creación de las rúbricas o de los diferentes instrumentos de evaluación. Y otra cosa importante, y ya con esto acabo, estuvo una hora, pero he extraído lo más relevante quizá, que es muy importante en el durante, cuando llevamos a cabo las actividades, que haya momentos donde nuestro alumno, a través de nuestro feedback, pueda mejorar. Es decir, lo clásico que se hace un test y yo te doy el feedback y ya no vuelvo a hacer el test, no. O sea, que si ese mismo test, si hacemos un test 3JS de habilidades motrices y yo te doy feedback para que mejores el bote, que tú tengas la posibilidad de, en la sesión 9, en la siguiente situación de aprendizaje, puedas mejorar dicho test y puedas otra vez
ponerte a ello, porque si no, el feedback no puede ser el final del camino ni la nota al final del camino. Eso es. Y ya por último, en el después, la importancia de agendar esos momentos de reflexión, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, de los momentos de transferencia, este elemento táctico que hemos aprendido a nivel ofensivo, ¿dónde lo podemos aplicar? O esta dificultad que hemos tenido con una emoción en cuestión, como puede ser que ha aparecido la frustración, esto aparece también fuera del contexto escolar, muy importante, no únicamente hablar de metacognición, sino decir, en la sesión 8, en los últimos 10 minutos, vamos a dedicar un punto o un momentito a trabajar esto. Y bueno, también vimos más formativo, de hecho ella lo aplicó también en la formación, cogimos una situación de aprendizaje de una alumna y vimos cómo evaluaba y la verdad que estuvo muy bien. Fue una hora, pero tremendamente práctica. Qué bueno. Pues hablando de clases específicas, Pepe, ¿tú cómo llevas o qué instrumentos sueles tener en la evaluación formativa que aplicas en tus clases? A ver, yo podría contar de la evaluación formativa que utilizo en educación primaria, ¿vale? Vamos a hablar de 3 instrumentos, de más sencillos a más complejos, ¿no? Los que utilizo a lo mejor en el primer ciclo, que los alumnos son más pequeñitos y deben de ser algo tremendamente práctico y sencillo, y después algo un poco más complejo, y ya pasamos a la rúbrica, que parece que sea el elemento estrella, que no es necesario utilizar la rúbrica para que sea evaluación formativa, ya que no es el propio instrumento el que hace que sea formativo, sino el uso que hagamos de él, ¿no? Porque al final, si utilizamos la rúbrica únicamente para calificar, aparte de que estamos obteniendo un resultado numérico, dejamos de lado todos los aprendizajes que conlleva el hecho de hacer una parada, que se produzca ese feedback, esa mejora, como bien nos ha explicado Diego. ¿Cuáles son los pasos a seguir para estoy en este punto, debo de alcanzar esto? ¿Qué necesito para mejorar? Entonces, ahí es cuando verdaderamente a través del feedback se produce esa evaluación formativa y ese aprendizaje significativo. Entonces, lo que quería comentar antes de nada es que a medida que van pasando los años, parece que el alumnado va perdiendo le da más importancia a la nota, ¿no? Y al final la nota parece que sea como la motivación es el mejorar la nota más allá de el aprender o el ser más competente. Entonces, nosotros como docentes de educación física, a través de los diferentes instrumentos, lo que podemos ayudar al alumnado es a que se produzca realmente esa mejora y que estén más pendientes del aprendizaje que no en sumar un punto más en la calificación final. Entonces, volviendo a la base, que lo explica Ángel Pérez Puello, que ya tardaba en salir en el podcast, es que una innovación o un cambio en la mentalidad del docente, ya que estamos hablando de educación física, sería plantear la evaluación formativa como la base a partir de la cual vamos a elaborar las diferentes actividades. Entonces, si planteamos lo primero, qué instrumentos voy a utilizar y cuáles son los criterios, como había dicho Diego, obviamente debemos de basarnos en la legislación y después de desgranarlos, hacerlos tremendamente específicos para que el alumnado los comprenda y debemos adaptarlo también, pues eso, al nivel de comprensión del alumnado. No es lo mismo elaborar un objetivo de aprendizaje para un alumno de primero de primaria que para sexto, ¿no? Uno puede ser más complejo, con más detalles, y para primaria, para los primeros cursos, que sean mucho más específicos. Y teniendo en cuenta ya cuáles son los criterios que voy a utilizar desgranados en objetivos de aprendizaje, se los presentamos al alumnado para que conozca, sea conocedor y que se empodere él mismo de qué es lo que espera el maestro de mí cuando termine esta unidad o esta situación de aprendizaje. Entonces, a través de ese principio de transparencia que tú comentas, que es uno de los pilares fundamentales de la evaluación formativa, lo que hacemos es de darle al alumnado la oportunidad de saber a dónde tiene que llegar, ¿no? Cuál es el destino. Entonces, durante el camino también vamos a hacer diferentes paradas, diferentes momentos. Tenemos el inicio, como hemos comentado, de transparencia, comunicar cómo le voy a evaluar y qué le voy a evaluar. Le puedo incluso presentar el instrumento o incluso elaborarlo con ellos. Vamos a trabajar, por ejemplo, como estaba diciendo, el bote, pues de qué forma voy a tener que sujetar la pelota, va a tener que botar, cómo voy a presentar el desplazamiento durante el bote. Entonces, todo eso lo consensúo con el alumnado y cuando se encuentra el instrumento es mucho más sencillo para él el poderse situar en un rango de competencia u otra. Entonces, hablando directamente de instrumentos de evaluación, como estaba comentando, para los más pequeñitos, lo que podemos utilizar es un semáforo. El semáforo es muy sencillito, le ponemos un ítem, que sería el objetivo de aprendizaje, y después tiene 3 colores. En verde, si se ve totalmente competente, en amarillo, si está dudoso, o en rojo, si realmente no domina esa habilidad. Entonces, lo que podemos hacer es hacer el ítem y 2 semáforos con una parada entre media de reflexión, y lo que hacemos es en qué momento se encuentran, por ejemplo, a mitad de la unidad didáctica o de la situación de aprendizaje, ellos se autoevalúan o se coevalúan poniéndose un gomet o pintando del color que hemos dicho, ¿no? Verde, amarillo o rojo. Después, en medio, escriben con una palabra o con 3 palabras, algo muy sencillito, qué es lo que necesitan mejorar para conseguir el verde, o si ya tienen el verde, pues cómo lo pueden potenciar
o simplemente que lo están realizando bien, y después podemos realizar al final de la situación de aprendizaje, otra vez volvemos a la rúbrica y se vuelven a autoevaluar con ese colorcito. Entonces, el semáforo funciona muy bien porque es muy fácil de entender, solo hay 3 grados y entre medias lo importante aquí para que sea formativo no es que todo sea verde o pasar, sí, realmente sería pasar de un color más bajo al verde, eso sería la mejora, pero no realmente tiene por qué ser formativo. Entonces, el formativo viene en el medio, que es cuando hacemos esa reflexión sobre qué debo hacer para conseguir el máximo nivel. Después, algo similar ocurre en segundo ciclo, por ejemplo, podemos utilizar la diana, que la diana al final es un círculo con diferentes grados, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, y utilizamos las puntas de las diferentes dianas para poner los objetivos de aprendizaje. Entonces, el alumnado se sitúa. Podemos hacerlo en 3 momentos. Al principio de la unidad didáctica, en un nivel de 1 a 5 donde ellos se encuentran. A mitad de la situación de aprendizaje podemos hacer otra vez para que se autoevalúen y al final de la situación de aprendizaje una tercera puntuación, vamos a decir, para ver cómo han ido evolucionando. Pero sobre todo es importante debajo de la diana dejar un cuadrito donde ponga aspectos de mejora para que ellos puedan redactar un poco, ya he dicho, en educación física que lo que intentamos potenciar también es el compromiso motor, que el alumno se mueva y demás. Está muy bien también hacer esas paradas para escribir, para reflexionar en grupo o de forma de autoevaluación, pero si no queremos quitarle mucho tiempo al compromiso motor, pues simplemente con que escriban 2 o 3 palabras de cada ítem ya tendrían ahí una pequeña reflexión que les ayuda a mejorar. Y por supuesto tenemos las rúbricas, que parece que sea, como he dicho, el instrumento de evaluación formativa estrella, que hablaremos, si te parece, más tranquilamente ahora. Sí, y explico también algunos tips para elaborar rúbricas, porque tenemos un vídeo muy, muy bueno, en 15 minutos, cómo elaborar una rúbrica de educación física desde cero, partiendo desde la tabla, para que realmente sea formativa y no utilicemos solo las diferentes graduaciones para sacar un resultado cuantitativo, porque si no, como explicamos en el podcast anterior, que lo recomendamos, hablamos de dar más feedback al alumnado y menos notas, porque al final se nos van los ojos al número y lo que hacemos con ese número es condensar todo el trabajo que hemos ido acumulando durante un mes, durante 30, 40 días, en un único número. Y ese número no me dice a mí en qué nivel competencial me encuentro, no me dice si he mejorado, no me dice si soy bueno en tal deporte o en tal habilidad motriz. Sin embargo, si yo lo que doy es un feedback cualitativo que realmente me permita a mí saber dónde estoy y dónde tengo que llegar, eso sí que me puede hacer mejorar. Entonces, a través de la rúbrica lo utilizaremos para esa mejora y no tanto para esa calificación. Pues, si parece, antes de pasar a lo que es la rúbrica más específica, yo también quería puntualizar un par de cosas. Lo primero sería que de todo lo que habéis dicho, y también para que el que nos escuche también se quede un poco con las conclusiones, es que puntualizaría en el principio de transparencia, justo un alumno dentro de mi tutoría que, bueno, estuvimos trabajando en las propuestas de mejora de cara a la siguiente evaluación. Una de las cosas que se quejaba el alumnado, precisamente, era de que habían profesores que sí que les daban los criterios de evaluación, pero no lo que realmente ellos pudiesen entender que se les estaba evaluando. Entonces, aquí también hay que ser muy coherentes a la hora de que estamos hablando con, en este caso, niños y niñas en primaria o adolescentes en secundaria y bachillerato. Entonces, aquí al final lo importante que es pues, ser transparentes, pero también simplificar aquello que nosotros intentamos hacer que aprendan, pero de una forma que lo puedan entender, una forma en la que puedan tener muy claro el objetivo de aprendizaje y sobre todo el producto final o aquello a donde van a ir a acabar, porque sin eso el por qué pierde fuerza. Y luego también el acompañamiento, por supuesto. El acompañamiento es el otro principio que creo que es clave, que es todo esto, lo que hablamos del feedback o incluso con instrumentos de evaluación que nos puedan ayudar a ello. Por ejemplo, en un trabajo cooperativo, como pueda ser, imaginaos, ¿no? una creación de una coreografía de acrogimnasia con diferentes elementos gimnásticos o algo similar, para mí un diario con diferentes roles dentro de ese grupo y marcar un poco lo que han hecho en cada sesión, qué dificultades han encontrado, qué propuestas de mejoras tienen, o incluso esa autoevaluación constante de, como decía también Ángel, que no sea una autocalificación, sino una autoevaluación en qué momentos o en qué sitios yo no estoy encontrando estoy encontrando esa dificultad de aprendizaje. Y entonces, evidentemente, nosotros no tenemos un rol pasivo, tenemos un rol activo a la hora de acompañar, de leer, de apoyar, incluso con otros instrumentos que, por ejemplo, hablando de este caso en concreto, ¿no? Del tema de una coreografía, pues que nos puedan ayudar. Un decálogo de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que ellos hayan tenido un par de no accidentes, pero a lo mejor un par de imprevistos y digamos, bueno, vamos a elaborar un decálogo para toda la clase en el que cada grupo va a decir 2 o 3 normas que tengamos que cumplir sí o sí, y si no lo cumplís se va a restar nota, ¿no? También dar ese peso a ellos para que ellos también, mediante ese descubrimiento, vayan aplicando ese aprendizaje. Y bueno, por pasar ya a lo que vendría a ser la rúbrica, al final, bueno, la rúbrica ya también lo decía Ángel, que era
que al final es un elemento que utilizamos los docentes muchas veces para trampear la nota o para evaluar cosas bueno, que como que la idea que tenemos de ese alumno o alumna, de la nota que tiene que sacar, nosotros mediante esa rúbrica, es como nosotros la configuramos. Es una forma encubierta de una falsa competencia voy a utilizar evaluación formativa, pero realmente mi interés es sacar el numerito al final, dividir, hacer la regla de 3 y ponerle la nota. Exactamente. Y eso todos lo hemos hecho. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar esto? Pues primero que todo, saber hacer una buena rúbrica. Segundo, que el alumnado sepa desde el día 1 qué se le va a evaluar. Y bueno, si quieres puntualizar lo que tenías, ¿no, Pepe? Sí, no, iba a hablar de que la rúbrica se puede aplicar en estos 3 momentos, sobre todo lo primero, enseñar al alumnado para que conozca qué es aquello que esperamos de ellos, y después también durante, para saber en qué momento han evolucionado, y al final para ver el resultado de todas esas mejoras que han tenido que ir acumulando. Pero después, específicamente, a la hora de redactar la rúbrica, quería dar unos tips que realmente hacen que la rúbrica cobre valor, ya que la vamos a elaborar, pues que sea de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, uno de los puntos sería que la rúbrica tuviera cuatro niveles, ¿no? Por ejemplo, nivel experto, nivel avanzado, nivel novato y nivel aprendiz, ¿vale? Entonces, al no haber 5, el alumnado se tiene que decantar. En la escala Likert, por ejemplo, que se utiliza en investigación, tienes 5 muy de acuerdo, de acuerdo, tal. Entonces, la gente suele quedarse en el de en medio, porque no sabe hacia qué lado tirar. Entonces, al tener 4 puntos, obligas un poco al alumnado a tenerse que decantar en me siento más competente o no tan competente. Entonces, que tenga 4 puntos, 4 niveles, después que no exista el 0, es decir, empezamos ya en nivel 1, 2, 3 y 4, el no hace tal cosa o hace eso pero lo hace mal. No, ese punto nos lo ahorramos porque eso sería un nivel de competencia 0. Entonces, ¿de qué nos sirve plantear la posibilidad de que exista un nivel 0 si lo que nos interesa es una mejora? Entonces, si existe 0, pues el alumno no se encuentra en ninguno de los puntos, pero nosotros le presentamos el 1, el 2, el 3 y el 4. Y después también que los criterios que pongamos dentro de la rúbrica estén en positivo, evitando el no y que sea todo. El alumno es capaz de se desenvuelve de una forma competente a la hora de, en vez de no es capaz de. Entonces, evitamos el no, evitamos el 0 y utilizamos 4 niveles para que sea fácil de elegir y te tengas que decantar si te encuentras en un lado o te encuentras en otro. Y nada, después había dicho eso, que ya no es el uso es la clave, el uso que hacemos del instrumento, no el propio instrumento no hace que sea formativo. Yo utilizo rúbricas, soy un maestro que lleva la evaluación formativa por bandera. No solo por utilizar rúbricas ya tienes la evaluación formativa por bandera, sino el uso que haces de ella. En este caso, se puede presentar esos 4 niveles sin que realmente al final busquemos esa suma de todos para sacar un resultado, sino que realmente lo que pretendamos es estar en un nivel y mejorarlo a través de unos pasos a seguir y una autorregulación del aprendizaje. Sí, no, de lo que habéis dicho, cuando hablamos, por ejemplo, de compartir los criterios de una manera cercana, tenemos que hacer ese esfuerzo de empatizar en el alumno, ¿no? Porque de hecho en educación física, tanto en primaria como en secundaria, tenemos un criterio que habla de autorregulación. Entonces nosotros podemos plantear de forma interna que vamos a desarrollar la autorregulación, pero eso no lo va a entender el alumno. Pero si nosotros, en vez de transmitirle ese criterio de esta forma, le decimos, no, es que quiero y vas a aprender en esta situación de aprendizaje a correr 10 minutos sin pararte. Ya está, así de sencillo. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y de hecho estuve haciendo una formación recientemente del OMLOE para colegios e institutos, y uno de los trabajos que hacíamos, y creo que puedo recomendar a los docentes, es que se sienten y cojan todos los criterios de evaluación y en equipo los trabajen y vean cómo se puede trabajar, cómo se puede concretar, de qué forma o a través de qué contenido vas a alcanzar ese objetivo, porque ahí también te vas a llevar pluralidad de opiniones. O sea, tú igual la autorregulación la trabajas, me lo invento, a través de Tabata y yo lo trabajo corriendo. Entonces yo me llevo lo tuyo y tú te llevas lo mío. Entonces creo que es muy importante ese trabajo del criterio, porque hay criterios amplísimos que puedes trabajar un montón de cosas. Segundo, hemos hablado también de los modelos. Lo ha dicho Pepe con el tema del bote. No solo podemos hacer o tenemos que hacer modelos kinestésicos, hay vídeos. Hay muchas veces que el alumno, cuando se habla de los intereses, podemos coger, mirad, aquí tenemos a LeBron James, cómo hace el bote y podemos acercarle. Vamos a intentar llegar, no a esta maestría, pero sí que es lo que vamos a trabajar. Y luego había una frase, para no seguir todo el rato hablando de Ángel Pérez Puello, que está claro que nos ha inspirado muchísimo y nos ha dejado una huella enorme. Mariano Morales tiene un frasón de la rúbrica, que Pepe seguro que la ha escuchado alguna vez, que dice que si utilizas la rúbrica solo para poner la nota, es como utilizar la Thermomix solo para rallar el pan. Entonces, al final... Buen freso. Sí, eso es.
Entonces, es muy importante eso, que utilicemos la rúbrica, si la vamos a utilizar, que no es necesario. De hecho, Mariana Morales, ya os digo, en la masterclass que hizo de evaluación formativa, creo que ni habló de la rúbrica. Habló de otros instrumentos mucho más ágiles, porque ya que haces una rúbrica, hacerla bien tardas muchísimo. Tardas muchísimo en hacerla. Entonces, hay instrumentos más sencillitos, como en mi caso, uno que me gusta mucho y lo aprendí no me acuerdo del apellido, de Chaume, que también es divulgador de evaluación, que es la rúbrica de un solo punto. En vez de coger y rellenar 4 columnas, tú rellenas únicamente una columna y hablas de un objetivo que quieres alcanzar, un producto evaluable. Por ejemplo, el objetivo que referencie, me lo invento, a exposición oral, ¿vale? Un producto oral. Entonces, ese objetivo, el alumno va a recibir feedback de él mismo, va a haber una columna de autoevaluación y va a poner aspectos destacados de ese objetivo, lo que ha hecho bien y aspectos mejorables. También va a recibir en algún momento feedback de otro alumno, coevaluación. Entonces, lo mismo, aspectos destacados y a mejorar, y también del docente. Entonces va a tener triple feedback, incluso si entras en la familia, cuando hablamos de evaluación cuadrada, eso es. Y eso les sirve y sería una muy buena evidencia para recoger en su carpeta de aprendizaje, en su portfolio, porque imagínate que estamos hablando, aquí no meteríamos criterios de normas porque no tiene tanta cabida, pero si metemos algo de exposición oral, eso es una evidencia que el día de mañana o en el trimestre siguiente, si tiene que hacer un producto oral en lengua castellana, ya tiene la referencia de lo que ha hecho bien y de lo que puede mejorar. Y eso es un instrumento muy sencillito de hacer, que haces en 5 minutos y te sirve y te da transferencia a trabajar, en este caso, la competencia lingüística. Sí. Y como antes decía, al final también a nosotros mismos aplicarnos esa evaluación formativa durante cada curso, puesto que muchas veces nosotros planteamos una serie de instrumentos con la mejor intención, incluso habiéndonos formado, pero vemos que no funciona o que ha habido algo que ha fallado. Pues bueno, no está de más preguntar al alumnado, preguntar también, o sea, preguntar a nosotros mismos qué ha funcionado y qué no ha funcionado y cómo se puede mejorar, porque hay instrumentos que, bueno, que hemos aplicado y que no nos han dado un feedback o no nos han dado una información realmente buena, y aún así lo hemos seguido aplicando porque ya lo tenemos creado o por comodidad, básicamente. Exactamente, y al final yo creo que es una continua mejora, y también se le puede preguntar mucho al alumnado de qué es lo que le sirve más, porque hay veces que a lo mejor un test inicial en condición física lo valoran más de lo que pensamos, o a lo mejor, no sé, hay diferentes instrumentos, como digo, como por ejemplo yo este año, creo que lo comenté la semana pasada, he hecho un cuaderno de entrenamiento para que fuera un poco más allá el contenido que íbamos haciendo, los diferentes métodos de entrenamiento, y he visto que tendría que haberle dado una continuidad semanal a la hora de valorar esas cosas que íbamos haciendo, y no tanto que me lo entregasen al final, puesto que ahí ya no hay más recorrido. Claro. Entonces ahí está un poco el tema. Y bueno, si os parece, pasamos de tema. Vamos a entrar en un bloque que es súper específico, porque la semana pasada también lo hicimos con los juegos que nos sirven, que seguramente vuelva, porque son bloques donde tenemos muchísima información y muchísima experiencia. Y en este caso vamos a tocar el tema de la gestión de aula. Muy bueno. Aquí, bueno, hay varios libros que están saliendo, como el de Yosune, y que separan los capítulos en elementos como la estructura de la sesión, el espacio, el material, agrupamientos, conflictos, lesionados. Entonces, todos estos temas podemos abarcar muchísimas técnicas que hemos hecho o que nos van funcionando o las que no. Entonces, si quieres compartir alguna tú primero, Pepe. Sí, yo tengo un vídeo específico en el canal de YouTube en el cual explico diferentes técnicas de gestión de aula que utilizo yo en el centro educativo en el que estoy, desde el momento en que voy a recoger al alumnado de la clase. Después empieza calentamiento, diferentes juegos, vuelta a la calma y devuelves al alumnado al aula. Entonces, explico, creo que son 10 técnicas y aquí pues voy a destacar algunas para que os llevéis pues, las más importantes, las más útiles y la que podéis aplicar ya mismo, porque al final también queremos que esto sea práctico, no solo divagar de lo que nos gusta y demás, sino que estamos haciendo un cribado y una selección de aquello que nos utiliza, pero que nos es útil, pero que puede ser también útil para la gente que nos escucha. Entonces, yo utilizo un sistema de tarjetas para gestionar lo que es la conducta del alumnado, que es muy sencillito, funciona casi como los partidos de fútbol, y los alumnos, al ser muy visual, también lo entienden perfectamente. Entonces, ahora mismo no las tengo porque me las he dejado en el cole en el que estoy, pero básicamente es unas cartulinas en forma de tarjeta con una graduación de colores muy fácil de entender. Tenemos para el comportamiento negativo, tenemos una tarjeta amarilla, que sería un primer aviso, y después podemos hacer que el segundo aviso ya sea tarjeta roja. Y si queremos que haya un aviso entre medias, podemos poner tarjeta amarilla, tarjeta naranja y tarjeta roja. Y en el momento en el que avisas al alumnado 3 veces y le has sacado tarjeta amarilla, pues ahí debemos de pensar en una consecuencia que obviamente todo el alumnado debe de ser conocedor de qué es lo que le ocurre si recibe una tarjeta roja. En mi caso, pues básicamente lo aparto unos 2 minutitos para que reflexione un poco, y mientras se produce todo el desarrollo del siguiente juego que él no está participando, pues a lo mejor vas a hablar con él para que te explique por qué ha hecho, pues, según qué actitud, etcétera. Y cuando ya se produce esa especie de reflexión y se compromete a no volverlo a hacer, ya puede reincorporarse en el juego. Después podemos seguir en niveles negativos si estáis en un cole que sea muy conflictivo, como estuve yo
hace 2 años, que también tenía tarjeta marrón y tarjeta negra, ¿no? Que ahí entraban en juego los partes, que pues no recomiendo poner partes obviamente, eso sería el último caso, pero en el centro en el que estaba yo, que era de máxima complejidad, era un CAES, pues sí que necesitaba por lo menos evidenciar el comportamiento del alumnado en un registro que hacíamos. Si no, pues podemos tener tarjeta amarilla y tarjeta roja para penalizar, o tarjeta amarilla, naranja y roja, y después también la parte positiva también es muy interesante, que el alumnado se lo toma con muchísimas ganas y también busca ese refuerzo positivo. Podemos tener tarjeta verde si hacen un gesto fuera de lo común, ¿no? De fair play, o que ayudan a recoger el material sin que se lo pidas, etcétera. Y después la tarjeta azul, que también es como un refuerzo extra si han hecho algo extraordinario. Y aquí pues puedes anotar tanto si es la roja como la azul en la agenda, incluso poner un gomet, que los alumnos también agradecen mucho, y después se lo llevan a casa, ese feedback que le has dado tú en la agenda, y hacen por y para no recibir las tarjetas que penalizan y para recibir las tarjetas que son positivas. Eso en cuanto al sistema de tarjetas. Y después voy a explicar otra muy interesante y muy divertida, que también funciona muy bien, sobre todo en alumnos pequeñitos, que se llama las disculpas creativas, que básicamente es cuando un alumno hace algo fuera de lo establecido, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor llega tarde, tarda mucho en venir del baño, no ha traído la bolsa de aseo, no lleva ropa deportiva, no sé, ha cometido una infracción durante algún juego. En ese momento, si lo que no quiere es llevarse una penalización, vamos a decir, debe de responder con una disculpa creativa, como ya he dicho, ¿no? Entonces, si es capaz de mover su ingenio para sacarte una sonrisa y ponerte una excusa que sea divertida, pues en ese caso, pues recibe pues como una bonificación, ¿no? Tampoco pasamos de lo negativo a lo positivo, pero sí que si es capaz de darte esa respuesta creativa, por lo menos no es penalizado y puede seguir el juego, o no se le tiene más en cuenta el comportamiento que ha tenido. Y nada más, quería explicar otra cosita, volviendo un poco al tema de la evaluación formativa. No es un instrumento como tal, pero sí que es una dinámica que a mí me gusta mucho. La aprendí de las pedagogías ágiles, que utilizan mucho los POSIT y escribir 2 palabras y un no sé qué, o un titular, ¿vale? Eso funciona muy bien porque es algo muy rápido y en 1 minuto puedes parar, escribir y seguir, ¿vale? Entonces, para el alumnado, hacer paradas metacognitivas en mitad de un juego o en el cambio de partes, para que el alumnado realmente sepa qué es aquello que ha hecho bien y qué debe de mejorar para poderlo aplicar, eso es lo que nos interesa. Entonces, podemos tener posits y lápices por grupos, con que tengamos 5 lápices y un puñado de posits nos sirve. Entonces, la dinámica se llama 2 estrellas y un deseo, que básicamente es hacer una especie de feedback en formato de sándwich, que es decir, una cosa positiva, una negativa y una positiva, de modo que esas 2 estrellas son 2 cosas que estamos haciendo bien y que nos está llevando a tener el éxito, y un deseo es un deseo mejorar tal cosa. Y eso también nos puede servir, como estabas diciendo antes, Paolo, en esa evaluación del alumnado hacia nosotros mismos. Podemos dedicar 5 minutos al final de cada trimestre, repartimos un post-it para cada alumno, que cojan un boli y que escriban 2 estrellas sobre las sesiones de educación física y un deseo de que les gustaría mejorar, para que nosotros mismos en los siguientes trimestres o en el siguiente curso podamos ir poco a poco con esa pequeña mejora y al final nos adaptemos realmente a las demandas del alumnado, siempre y cuando tengan cabida en la función de educación física. Que no pidan fútbol únicamente. Eso es. Bueno, si piden todos fútbol, pues ya montas a lo mejor una situación de aprendizaje con el modelo de educación deportiva, le das una vuelta, sí, más allá de trabajar el fútbol con el balón de fútbol sale reglamentario y tal, que es algo a lo mejor muy violento para el alumnado, sobre todo si son pequeñitos, pero si le das una vuelta y a través, como hemos dicho, del modelo de educación deportiva, grupos cooperativos, etcétera, se puede trabajar el fútbol, porque no, tienen también muchos valores que extraer de ahí, y últimamente con el tema de igualdad de género, las campañas publicitarias, las redes sociales, también se le puede dar ese giro, y si demandan fútbol, pues por qué no, también podemos introducir una situación de aprendizaje, pero al final es eso, 2 estrellas y un deseo, es una dinámica muy sencillita con un post-it y un boli que puede servir muy bien. Bien. Hemos hablado de, Pepe, de las paradas metacognitivas, y me gustaría destacar una pregunta que me hicieron en la formación de evaluación formativa en educación física. Me dijeron, claro, estás hablando mucho de evaluación formativa, de paradas para reflexionar, de estas rutinas donde se le intenta buscar transferencia, pero eso no va un poco en contra del tiempo de compromiso motor, ¿no? Clásica pregunta. Está claro, hay que encontrar un equilibrio. Nuestra clase, y además que tenemos pocas horas, no puede ser todo el rato escribir, no puede ser todo el rato hacer reflexiones, pero ojo, si nosotros nos vamos a la legislación, tenemos muchos criterios de evaluación que hacen referencia a aprender algo. Y a aprender implica, como dice Héctor Ruiz,
aprendemos sobre aquello en lo que pensamos. Si no hay esos momentos de reflexión, vamos en piloto automático haciendo A, B, C, jugando, y lo que siempre sale aquí, ¿no? Monitores de ocio y tiempo libre. Se han divertido, pero ¿para qué les ha servido esa educación física? Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio. Y estamos hablando de pequeñas paraditas que pueden ser unos 20 minutos agendados en 10 sesiones, que no es ninguna locura, y que les va a permitir que, oye, esta reacción que he tenido impulsiva en el deporte también me aparece cuando, no sé, me dan las notas. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo gestionar la frustración? Que hay criterios de evaluación referidos a educación emocional. Entonces, en ese sentido, es un equilibrio que tenemos que encontrar, que no es fácil, pero que lo tenemos que hacer. Y por otro lado, estamos hablando de rutinas, ¿no? Sí. Has dicho unas muy chulas, me gusta mucho la de disculpas creativas. Y yo he cogido dos del libro de Parra Castaño, de Jorge Parra Castaño, que tiene un libro que se llama Actividades Creativas y Útiles, que lo recomiendo mucho, y habla de una muy sencilla que yo he aplicado bastantes años. A la hora de explicar el docente, se llama cronómetro mágico. Entonces, a la hora de explicar el docente, dice, tengo que hacer una pequeña explicación para que entendáis lo que vamos a hacer a lo largo de la sesión. Voy a poner una cuenta atrás de 1 minuto, de 2 minutos. Voy a tardar esto, pero ojo, cada vez que alguien hable, yo lo voy a parar. Entonces, depende de vosotros. Si habláis, yo lo paro. Y algo tan sencillito, veréis cómo muchos de la clase... Yo lo he utilizado cuando he sido tutor. Eso es. Sí que funciona muy bien, tienes el cronómetro proyectado ahí y vas parando, entonces vas viendo cómo Eso se es. va acumulando el tiempo y... Es muy facilito, muy bien, eso es. y es muy visual. Y más en educación física, que todos quieren jugar y quieren moverse, que están ahí aletargados de tal. Luego, otra estrategia o rutina de aula que aprendí, en este caso de la página de Utopía, es, de nuevo, es una parada metacognitiva que se llama ADE, agradecimiento, disculpa, eureka. Entonces, bueno, de nuevo, hay un momento de la clase que puede ser una sesión así más elaborada, que puede ser una sesión de partido, lo que sea, y nos ponemos en círculo y algunos alumnos al azar, vamos cambiando esos roles, tienen que agradecer algo que les ha pasado en clase, agradecer a alguien que les ha ayudado, agradecer algún tipo de comportamiento. Se tienen, por otro lado, que disculpar o una línea de futuro a mejorar, de oye, yo no he ayudado a recoger el material. Y hay un momento que es la que más me gusta, la E hace referencia al momento eureka, es decir, a eso que han aprendido, a esa epifanía que se llevan o donde pueden aplicar, yo qué sé, lo que hemos visto, este elemento defensivo de marcaje, también lo puedo extrapolar. Entonces, de nuevo, es una parada un pelín más dirigida, que aquí también entrarían emociones, ayuda, empatía, etcétera, etcétera. Y otra que he aprendido esta semana, que esta me la he preparado directamente para el podcast, que se llama Radiografía del Pensamiento. Radiografía del Pensamiento, que también es de Parra Castaño. Que se trata de que en una sesión en particular, cada alumno lleve como un post-it o una notita con su boli y en diferentes momentos de la sesión se pare y ellos escriban cómo se sienten. Y ellos escriban cómo están, o lo primero que les viene a la cabeza. Como metamomento. Claro, sí, bueno, parecido. Entonces, esto el docente lo tiene que llevar muy bien. Por ejemplo, estamos haciendo el calentamiento para, oye, pequeño momentito de 1 minuto, vamos a escribir cómo nos sentimos. Y eso también, cuando hablamos de educación emocional, yo creo que también es una muy buena situación, en este caso, dirigida para ver cómo se sienta la clase. Porque igual nosotros nos montamos la película, la narrativa de la sesión mejor, estos están aprendiendo y de repente hay un circuito donde hay un grupo de clase que siente miedo, tengo miedo, y tú ni te lo has planteado. O se están burlando de mí porque no se me da bien, me siento acosado. Eso es. Entonces, esto se escoge para una sesión de nuevo elaborada y sobre todo coger los momentos donde se dé esa reflexión, que no sea al aire libre y ya está. Pues me sirven mucho las cosas que habéis dicho, porque justo encima en mi centro están haciendo un proyecto que es Emociona, que es trabajar las emociones, la gestión de las emociones. Muy bien. Y nos están pidiendo los diferentes departamentos de qué forma nosotros, mediante nuestra asignatura, trabajamos esas emociones. Lo que pasa es verdad que yo estoy entrando en no un dilema, pero sí en un momento de cierta frustración docente, en el que yo sí estoy queriendo exprimir cada sesión a nivel motor, pero donde tengo que sí o sí parar para que haya esos espacios de aprendizaje, sobre todo emocional, porque al final el aprendizaje emotivo, por supuesto que lo podemos programar bien, mediante progresiones, mediante experiencias de éxito, mediante... A lo mejor el emocional se queda un poco de lado. El emocional y no presta la atención que se merece. Exactamente, el emocional, a mí la sensación que me da a nivel personal es que me supera. O sea, me supera sobre todo en ciertas edades, por supuesto. No es lo mismo un cuarto de la ESO o un bachillerato que un primero de la ESO o un segundo, por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, tengo un segundo que pues, como digo, hay una convivencia un poco mala entre ellos, hay muchísimos momentos donde tienen pues lo que dice, el miedo, frustración, rabia por algún compañero. Entonces, todo ese tipo de emociones yo me doy cuenta que son tan recurrentes que no sé de qué momento y cómo atenderlas sin restar ese compromiso motor. Entonces, son técnicas que me voy a apuntar, que voy a intentar aplicar, aunque sean poquitas, porque esto es lo de siempre, intentar aplicar de menos a más. Y bueno, yo me he apuntado así 2 rapiditas. Una sería, que le he puesto un nombre así, que sería... Rapidita, ¿no?
Sí, una mía literalmente a través de la observación de lo que Vamos a va. ver el nombre que le has puesto, que no lo has querido contar. No, bueno, ha sido algo muy sencillito. Se llama Euforia Controlada. Euforia controlada. Vale, yo tengo, bueno, algunos grupos de primero de la ESO Había dicho y... frenando al Miura también. Ah, bien. Anestesia. Anestesia al Miura. Anestesia al Miura. Yo tengo algunos grupos de primero de la ESO que vienen, bueno, muy excitados, muy emocionados, que es algo positivo porque tienen la asignatura como algo muy guay. Entonces ellos vienen pues, con muchísimas ganas de moverse, con muchísimas ganas de hacer la clase, que como digo, es algo que me encanta, pero evidentemente cuando tú quieres empezar la sesión con ese momento de bienvenida, con ese momento de explicación de los objetivos de la sesión, pues por supuesto que cuesta porque tienen ese grado de excitación que tienes que ir bajando. Entonces a veces es un poco frustrante o simplemente tú estás un poco más cansado y estás un poco más irritado a lo mejor a la hora de las sesiones y tienes que pues, entrar en ese momento a lo mejor un poco más negativo cuando realmente esa energía positiva que traen la tienes que saber aprovechar y darle salida. Entonces yo lo que me di cuenta, en estos grupos en concreto, por supuesto que no sirve para todos, fue intentar coger esa energía con la que venían, que era desbordante, que ya venían en sprint. De hecho, si tocaba hay 5, hay 6, ya estaban que habían empezado todo el centro y ya estaban ahí porque venían en sprint. Entonces, claro, como digo, es algo bueno, pero ¿cómo lo llevo esto a lo que es la estructura de la sesión, que es una de las cosas de gestión de aula? Pues básicamente lo que hago es dejar las mochilas y automáticamente vamos a calentar. Vamos a calentar con una especie de movilidad de movimiento, con alguna vuelta o algún juego de relevos que puedan ellos desfogarse, pero de una forma controlada. Y a partir de ahí, cuando ya los tengo semi-cansados o con las pulsaciones altas, es cuando hago una disposición en círculo y explico lo que vamos a hacer en esa sesión. Y es una cosa que a lo mejor no es tan común, yo lo he hecho y me ha funcionado muchísimo. Y otra cosa que también me ha funcionado mucho, ya por cambiar de técnica, en el tema de agrupamientos, que esta seguramente sea muy repetida y tal, pero es la que más me funciona, porque al final los agrupamientos tenemos ese gran problema de que muchos alumnos no quieren ir con otros, de que, bueno, ya sabemos, ¿no? De confianza, de incluso que les cae mal. A mí esto me pasa sobre todo en primeros cursos de secundaria. A mí la que no me falla nunca es la de si tengo que hacer 4 equipos o tengo que hacer 4 grupos, meter 4 capitanes, siempre, pues suelen ser, o sea, chicos, chicas, y cada uno lo que tiene que hacer es elegir primero a un chico, cuando acaba la fila, luego eligen a una chica todos, y así sucesivamente. Cuando yo veo y visualizo, ¿no? Un poco los últimos que son elegidos, lo que hago es apuntármelo para que en la siguiente... sean ellos capitanes. Claro, exactamente. Evidentemente esos grupos los mantengo para... No hago siempre grupos de esta forma, porque si no perdería mucho tiempo. Esto lo hago a lo mejor al principio de una situación o de una unidad, a lo mejor de deporte colectivo o algo similar, donde ese grupo se va a mantener. Y ellos lo saben que se va a mantener. Entonces yo sé que me apunto para la siguiente situación, al siguiente deporte o el siguiente lo que sea. Esa gente que había sido elegido la última, ellos son los capitanes. Entonces, de esta forma... sí, les empoderas un poco para que no se sientan, como siempre voy a ser el último que me eligen, sale a ese rol un poco activo para que se implique un poco también en la sesión. Eso es, porque normalmente los que son los últimos elegidos suelen serlo siempre. Entonces, yo ahí lo que hago es eso, la siguiente, ellos son los capitanes y tienen ese rol más activo y es la forma que yo he encontrado de hacer grupos mixtos que estén conformes, que lo acepten porque son ellos los que lo eligen y además, como digo, estos últimos en ser elegidos igual son los que luego tienen ese rol activo. Muy bien. Y lo que comentas, has comentado cómo invertir un poco los momentos de la sesión que tradicionalmente se ha dicho. Se recoge el alumnado, se explica lo que vas a hacer, haces calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. En este sentido, se introduce primero el calentamiento, que como tú has comentado, a lo mejor puede ser un calentamiento más tradicional, con movilidad, con vueltas a la pista, lo que sea, sobre todo en secundaria, que sea así más dirigido, funciona bien. En primaria solemos hacer algún juego, pero ese juego que vaya orientado a la parte principal. Y después, cuando ya los tienes así un poco más cansados, hacemos ahí la parada de la explicación y es como esa energía que traían al principio, ya la han desfogado un poco, ¿no? Han calmado al Miura, ya la han anestesiado. Pues muy buena, eso me la apunto también, porque funciona, podemos tener en mente esas partes, ¿no? Primero llego y explico lo que voy a hacer. Eso está bien, para que los alumnos sepan de qué va a ir la sesión y qué es lo que se espera de ellos. Pero si realmente aprovechamos esa energía... Y no todos los funciona, porque, por ejemplo, Diego sí que ha dicho que hay veces que dice que vienen aletargados. Es cierto, por ejemplo, eso en los cursos superiores. Eso me lo doy cuenta pues en cuarto de la ESO, en bachillerato. Sí que los veo como más tranquilos al principio, donde pues sí, ahí metemos esa fase de explicativa o lo que sea, y luego poco a poco vamos aumentando la intensidad. Pero el tema como digo, que ha sido observación pura, que vengan como auténticos niños. Total. Es como, vale, ¿qué hago yo con esto? Pues bueno, le doy salida y luego cuando ya estén cansados, pues pasamos. Y bueno, pasando a otro tema, si os parece, hay un artículo, ¿vale? Que justamente lo escribió David Ortiguola y Ángel Pérez Puello. Ángel Pérez Dios, ¿no? Que podría decir que es el referente ya. Hablando de todo esto, ¿no? De la evaluación formativa, hablando de las metodologías, de cara a hacer una oposición pues, más buena, diferenciarte. Al final entramos con este cambio de ley constante y con este cambio de profesionalización incluso de la oposición.
entramos, y más si no tenemos experiencia, en una paradoja a lo mejor que es quizás que estamos excediéndonos en esa innovación educativa. ¿Cómo se llama el artículo? El Por si la gente artículo, lo quiere buscar. sí, el artículo es si toda innovación no es No es positiva positiva en educación física. Sí, lo pondremos en la descripción. Muy bien. Sí. Y este artículo lo que viene a decirnos es que, bueno, tratan 5 puntos en concreto del tema de la gamificación, de las aplicaciones móviles, del trabajo cooperativo, que pensamos que hacemos trabajo cooperativo, muchas veces hacemos trabajo colaborativo o grupal, el tema de la motivación dentro de una aula de educación física, más responsabilidad nuestra que de la sociedad o de la generación, y también un poco esas evidencias del aprendizaje que muchas veces, como antes habéis dicho, estamos un poco más de monitores de tiempo libre sin saber realmente aquello que están aprendiendo que otra cosa, ¿no? Entonces, si os parece, dentro de estos 5 puntos, podemos ir comentando alguno cada uno. Yo me pillo el de las apps. El de las apps, muy bien. Pues si quieres darle, o digo que... Yo soy de los apps. No, Yo lo había pillado. Mira, este artículo, y de hecho lo propuse yo para el podcast porque es una sesión que hago con los opositores. Es decir, vemos este artículo, lo tienen que resumir, porque muchas veces Ortiguela hablaba de esto, de la pirotecnia educativa, ¿no? De yo voy a innovar, voy a intentar que se lo pasen bien, que se muevan, esto lo subo a redes y me da 500 likes, pero que han aprendido. Y creo que el artículo está muy completo y tampoco es nada denso. Y también quería proponer para el siguiente podcast, porque esto da mucho de sí y no me voy a parar en todos los puntos, podríamos hablar de aprendizaje cooperativo. Vale, y como hemos hablado de evaluación formativa, metemos aprendizaje cooperativo, porque creo que es uno de los modelos pedagógicos que aparece, ¿no? Y sí, que más evidencia y que aparece directamente en el Real Decreto. Entonces, si os parece, para el siguiente podcast lo ponemos. Y de cara a la parte de innovación de aprendizaje cooperativo, lo que dice el artículo es que casi el 70% de docentes que son preguntados dicen que aplican el aprendizaje cooperativo en sus sesiones, pero luego cuando se profundiza y se ve realmente lo que hacen, es como en torno al 23%, al 24%, el que de verdad aplica el aprendizaje cooperativo de principio a fin. Y aquí se ven muchos errores y muchas fallas por parte de los docentes. El primero, lo que habéis dicho, se confunde mucho la colaboración con la cooperación. No es que hemos trabajado en grupo, claro, pero trabajar en grupo no es cooperar. Que se dé ese aprendizaje cooperativo, ya sabéis que tiene que cumplir la interdependencia positiva, es decir, que haya un objetivo en común, esa interacción promotora, ese feedback grupal, habilidades interpersonales, todo este tipo de propuestas, son, ¿no? como los pilares básicos de la cooperativa. Eso es. Y a lo mejor simplemente por hacer un trabajo en grupo con un objetivo concreto, eso es obviamente lo que se busca en educación física, ¿no? Hacemos el grupo y todos tienen que meter gol en aquella portería. Eso no tiene por qué ser aprendizaje cooperativo. Eso es. De hecho, el siguiente error es que cuando se hace el deporte, cuando se practica el deporte, hay algunos docentes que piensan que cooperan. Claro, es decir, como en grupo y tienen que marcar un tanto. Y bueno, y de hecho en el Real Decreto aparece directamente colaboración-oposición. Colaboración-oposición. En ningún momento cooperación, porque si un equipo igual alcanza el objetivo, pero el otro equipo no lo alcanza. Y eso no es aprendizaje cooperativo. Eso por un lado. También se ha visto que no es suficiente con aplicarlo de manera aislada. Hacemos una sesión de retos cooperativos. Así la clase no va a aprender a cooperar. Es de hecho una metodología que requiere pues progresiones, que se trabaje de manera transversal. Se va a divertir. Eso es. Se va a divertir, pero no va a aprender a cooperar y requiere de un proceso. Y de hecho, esto lo habla mucho David Ortiguela, de que pues, se tiene que preparar la clase para cooperar. O sea, esas dinámicas de cohesión de los primeros días, de conocer al alumnado, sociogramas... No hay una buena gestión de aulas. Y no tiene sentido que esto yo muchas veces lo veo en las programaciones. Primera situación de aprendizaje cooperativo. Y dices, ostras, a no ser que el grupo venga del año pasado, que si lo contextualizas puede tener sentido, pero por ahí. Entonces, bueno, como se da todo este tipo de errores, el artículo insta un poco a seguir estrategias clásicas del aprendizaje cooperativo, que si os parece podemos abordar en el siguiente podcast. El marcador colectivo, el piensa, comparte, actúa, el trabajar primero por pareja, primero de forma individual, luego por pareja, luego en grupo e ir escalándolo. Hay diferentes propuestas que se pueden llevar a cabo, no únicamente las clásicas que conocemos desde el aula. Hay como específicas que dicen mucho Velázquez, por ejemplo. Velázquez es de los mayores referentes en cuanto a cooperación. En pintura también. Y en pintura también, que podemos llevar a cabo. Y creo que no me dejo nada, o sea, en cuanto a cooperación, me había apuntado aquí alguna cosita más, no sé. El tema de la evaluación también se confunde el otro extremo, es decir, se habla de aprendizaje cooperativo y se piensa que si el grupo llega al objetivo ya está. No, pero hay una parte muy marcada que es de responsabilidad individual. Es decir, también va a haber trabajo de que cada uno tiene que llegar al objetivo para que luego el grupo llegue. Precisamente iba a decir eso, que podemos atacarlo de diferentes... Uno puede hablar de técnicas, otro puede hablar de evaluación, porque bueno, tenemos el modelo de educación deportiva, tenemos el tool de Aronson, tenemos diferentes técnicas, pero también tenemos la parte de evaluación de si realmente el alumnado dentro de ese rol, en teoría, activo e interdependiente, o sea, está realmente participado para conseguir el objetivo, porque si no, se cumple el objetivo, pero
gracias a 2 alumnos, Eso es. de 6 no hay aprendizaje. Eso pasa mucho en la universidad, ¿no? Eso De es, hecho, por que trabajo en grupo, es literalmente 2 así. lo hacen, 3 no lo hacen, y eso creo que se llama efecto polizón. Sí. Sí. Hay uno que se encarga de la portada y del PowerPoint y Otro de poner, Sí. yo maqueto, Y claro. pongo bien en Exacto. orden el mismo tipo de letra y tal, pero no se te da No nada. ha hecho nada, ¿no? es una buena referencia porque al final realmente vemos que hasta en la etapa universitaria no hemos sabido copiar como realmente es debido. Y no nos ha enseñado, por supuesto. Muy bien. Pues nada, voy a atacar yo el tema de las aplicaciones. Las aplicaciones al final, cuando hablamos de competencia TIC en el centro educativo, y sobre todo si estamos en educación primaria, bueno, en secundaria también, porque ya son más independientes, ya suelen tener su dispositivo móvil, y también sería importante hacer un buen uso, una buena gestión de esas nuevas tecnologías. Pero la base está en educación primaria para que cuando lleguen a secundaria ya tengan un dominio responsable, vamos a decir, y que realmente se utilice para cosas productivas. Entonces, en este sentido, en el artículo de la innovación, habla de diferentes aplicaciones que se pueden utilizar en la educación física, que son muy correctas, ¿no? Yo me he apuntado aquí algunas cuantas, que además las he utilizado yo sin haber leído previamente el artículo y me las he encontrado y digo, bueno, pues o estoy en el camino adecuado o por lo menos han destacado estas aplicaciones y yo las conocía, ¿no? Nos habla de Anatomic 3D, que es para ver las diferentes partes del cuerpo, músculos, huesos y demás, que funciona muy bien, sobre todo en cursos de quinto y sexto de primaria, que ya están tratando también en conocimiento del medio, están hablando de eso, de la musculatura, de la función locomotora, etcétera. Anatomic 3D funciona muy bien. Después geocaching, que es para diferentes rutas de senderismo, por ejemplo, puedes esconder diferentes objetos en unos tubitos. Yo lo he hecho con mi alumnado y fue una pasada, porque puedes esconderlos tú o directamente en la aplicación ya hay gente bastante friki que ha escondido tubitos con pequeños premios dentro y una lista para apuntar tu nombre. Entonces, se hace una ruta y el alumnado tiene que ir buscando diferentes puntos y diferentes objetos que están escondidos en la naturaleza. Después también está el Kahoot, obviamente, para cuestionarios, etcétera, conocimientos previos, que también funciona muy bien. El Plickers, sobre todo para también conocimientos previos o para evaluación, que lo comenta también Ángel Pérez Puello, que básicamente es el código, una especie de código QR que el alumnado levanta y tiene 4 posiciones y te sirve a ti como docente que utilizas el móvil o una tablet y tal para ver en qué punto se encuentran o también un poco de evaluación. El Padlet para trabajos grupales es como un muro en el cual hay diferentes posits y tú puedes pedir una tarea y el alumnado en casa o en clase va completando y hace un trabajo grupal. Y después también el Edpuzzle, que es para hacer la clase invertida, puedes mandar un vídeo de algún deporte o de alguna habilidad motriz o de alguna polémica respecto del mundo del deporte y tal, y con varias paradas en el vídeo vamos haciendo que el alumnado se cuestione y que la responda y tal. Vale, eso está muy bien, esas aplicaciones están muy bien. Os he dado creo que 5 o 6 aplicaciones para que podáis utilizar en el alumnado, pero utilizarlas o que el alumno practique con ellas no nos garantiza que aumenten su competencia digital, porque al final la competencia digital va más allá de sé utilizar una aplicación, sino tengo el pensamiento crítico para saber discernir cuándo utilizarla, cómo utilizarla, hacer un uso responsable de las tecnologías, cuantificar el tiempo de uso más allá de la propia aplicación en el aula, sino también en casa, hacer un uso responsable, qué páginas web visito, cuáles no. Entonces, si nos centramos en los criterios más específicos de la competencia digital que tenemos en la LOMLOE, nos habla de eso, de hacer un uso responsable, de saber utilizar las tecnologías adaptadas a la materia. En este caso, estas funcionan muy bien, el alumnado puede ser competente, pero de utilizarla como un medio, no como un fin. Y al final, lo que nos interesa es que el alumno sea conocedor para que después, cuando vaya a casa y tenga que utilizar su dispositivo para hacer cualquier trabajo o cualquier actividad, sea competente a la hora de usarlo, pero también sea consciente, como hablamos en el podcast anterior de pantallas, que lo recomiendo, quedó muy chulo ese apartado de las pantallas, que el alumnado sea responsable y que el uso que haga de las nuevas tecnologías sea acorde a un objetivo y no directamente para un consumo de ocio y demás, que al final tampoco te está aportando mucho valor y mucho conocimiento. Entonces, lo que quería transmitir es que existen diferentes aplicaciones que podemos utilizar en el área de educación física que son específicas del área, que están muy bien, pero que nosotros, los docentes, debemos de ser conscientes que no porque el alumnado esté con una tablet tecleando 4 cosas mientras 3 alumnos miran y uno lleva la batuta, ahí ya los alumnos están aumentando su competencia digital, sino que va mucho más allá. Debemos de conocer cuáles son los criterios, los descriptores operativos para realmente ser conscientes de qué deben
cuál es el uso que deben hacer el alumnado en el aula de esas nuevas tecnologías. Sí, a ver, yo voy a tocar si queréis el tema de la gamificación, pero la conclusión es muy parecida a la que dice Pepe, en cuanto a que ya no es lo que haces, sino para qué lo haces y si lo utilizas realmente como un medio y no como un fin en sí mismo. La gamificación al final, lo que podemos caer en la trampa un poco es de la excesiva, no sé cómo es la palabra, yo voy a decir ludificación, ¿no? Pero que el entorno sea constantemente lúdico, con unas excesivas recompensas sobre cosas que a lo mejor no tienen ni aplicabilidad a lo que hacen fuera del centro. Entonces aquí podemos caer en esta trampa. Esto no significa que no sea motivante, porque yo creo que sí es motivante, creo que sí que se puede hacer un buen sistema de recompensas en la que puedan estar ligados a ciertos retos motrices y que esto demuestre competencia. Sí puede ser, sí que puede. El problema está en que la metodología no se adueñe de tu clase, sino que tú utilices esa metodología como un estuche, ¿no? Que tenemos con diferentes bolis, diferentes lápices y que en cada momento elijamos el que nos interese. Y al final, como digo, tanto lo que ha dicho Pepe como lo ha dicho Diego, creo que es una cuestión de formarnos continuamente para ir utilizando cosas y evidentemente pues, fallando, teniendo diferentes errores para poder aplicar otra vez este tipo de metodologías, pero de una forma más inteligente y coherente. Y luego al final también yo, dentro ya de como conclusión final y que tiene que ver y no tanto, yo sí que me doy cuenta de que por muchas metodologías que utilicemos, por muchas innovación educativa que exista, siempre nos tenemos que preguntar si tú fueras un alumno o alumna, ¿cómo aprenderías? ¿No? O sea, metiendo en la cabeza un poco del adolescente. Yo tengo una experiencia muy reciente del año pasado, este año nos vamos a ir, que es el tema del viaje a la nieve. Y en el viaje a la nieve yo me di cuenta de muchas cosas, me dio para muchísima reflexión. ¿Por qué? Porque yo iba con un grupo de alumnado de todo tipo de edades, mucho alumno que no siquiera había sabido en la vida esquiar, o sea, no había ido nunca a esquiar. Y la sensación que me dio es, una, que el primer día que llegan, pues evidentemente la frustración de me caigo, se me cruzan los esquís, no voy a saber, me da miedo. Si realmente enfrentas a algo que Sí, te claro. limita, ¿no? Te pones unos objetos en los pies en un terreno que visitas una vez al año o nunca. Es un estímulo completamente distinto. Pero claro, yo lo que me di cuenta es que vamos 5 días, entonces hay 4 días donde tenemos una progresión. Totalmente. Claro, tienen un monitor, luego estábamos nosotros acompañando, tanto a nivel emocional como a nivel técnico. ¿Y qué es lo que vi? Pues lo que vi es aparecer la magia, ¿no? Por así decirlo, que fue que ellos se ayudaban entre ellos mismos se ponían en niveles que ellos sabían que el otro tenía que era parecido al suyo, se ayudaban, te venían súper emocionados diciendo que habían bajado la azul, luego ya estaba el último día bajando casi una roja, bueno. Y luego encima, este año tengo una excitación máxima, que van todos los días detrás mía, de queda un mes, quedan 2 meses para la nieve, quedan no sé cuántos, y no me están diciendo, que evidentemente eso suma, ¿no? No me están diciendo qué ganas tengo de irme de casa para estar durmiendo con mis amigas 3 días. Quieren me están diciendo el esquí, que quieren ¿no? esquiar. Qué bueno. Y entonces yo lo que veo aquí es, ostras, esto es el aprendizaje que debemos buscar, que evidentemente están relacionadas con un rol activo, sí. con una vivencia, con una emoción, y evidentemente esto no lo podemos hacer en todas las unidades porque no tenemos recursos ni tiempo, pero hay que buscar esto de la forma que sea, utilizando las metodologías que consideremos o que vayan emergiendo, pero de esto hay que buscarlo. Las experiencias positivas, ¿no? Aprendizaje positiva. Sí. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, ya puedo ir metiendo la palabrita, ¿no? Eso es, dale. Puedo meter la palabrita, que como sabéis el primero fue que Piaget tenía cifosis, ¿no? Que alguno leyó otra cosa, ¿no? Algo relacionado con la parte reproductor. Comentarios que no estaba dentro del programa. La de la semana anterior fue Kaki Persimon. Kaki Persimon, muy bueno, por cierto. Y como veis, el que lleva la batuta del podcast, pues el que elige esa palabra. Yo voy a elegir la palabra calistenia porque venimos estamos haciendo este podcast de forma presencial y venimos de ser congruentes, ¿no? De predicar con el ejemplo y de hacer varios... Hemos entrenado previamente. Hemos hecho varios bloques de un EMOM que se dice que es trabajar una serie de repeticiones de un ejercicio en 1 minuto y lo que te sobre pues lo descansas. Y hemos hecho unas cuantas dominadas, unas cuantas flexiones, unos abdominales y la verdad que ha estado muy interesante. Entonces, si habéis llegado hasta aquí y queréis poner la palabra calistenia para apoyarnos, para saber que estáis ahí, pues perfecto. Y antes de pasar al off-topic, voy a tocar un tema un poco controvertido, ¿vale? Que es el tema de las personas que no saben de educación, es decir, que no han vivido la educación desde dentro, la docencia, porque no han estudiado ni un grado, ni siquiera han estado hablando de forma, con una escucha activa, ¿no? Sobre docentes que se están quejando un poco desde dentro de las cosas que faltan para que haya un aprendizaje mejor, puesto que nosotros somos docentes y somos los primeros que pondríamos un montón de mejoras y que ojalá pues, el Ministerio de Educación escuchara más a los docentes de campo y no tanto a los intereses políticos e ideológicos que hay detrás. Bueno, esto no quita que luego hay gente que saque rédito, en mi opinión, o saque un cierto interés, una cierta crispación interesada, ¿no? En ese sentido, sobre hablar de educación sin, informarte con docentes que están a pie de campo y 2, sin serlo y sobre todo, que voy a entrar ya más en detalle,
personas que se dedican al desarrollo personal y que hablan mucho desde este punto de dolor de la educación que yo viví, que por supuesto que hay muchas malas experiencias, no era la buena, nos están intentando adoctrinar, esto es normal, están generando una sociedad postal. O sea, hay muchísimo castigo sobre la palabra educación. ¿Echa esto malo? No, sí, lo repito. Sí, esta es mi opinión, evidentemente. Yo a lo mejor me toca un poco más el ego, yo que soy una persona que soy bastante tolerante, empática, comprensiva. A mí me toca un poco más el ego porque al final son muchas horas que dedicamos dentro de un centro educativo intentando hacer lo mejor posible, teniendo en cuenta los recursos que hay, y puede ser que sí que me toque un poco el ego, pero también veo los intereses que hay detrás de la gente que toca este tema sin realmente interesarse, ¿no? Hay muchos podcasts de desarrollo personal, institutos que hablan de pensamiento positivo, pensamiento ¿no? positivo, no, tío, de diferentes que evidentemente están muy bien y su valor está muy claro y me parece fenomenal. Puedes sacar grandes aprendizajes, ¿eh? Pero Pero lo que, se meten en el lo que a mí terreno. me da rabia que ese desarrollo personal que tanto venden, ¿no? No están demostrándolo con esa prudencia en las palabras de aquello que realmente no conocen desde dentro. Y luego encima esto emerge a ideas más liberales e ideológicas de lo que es la educación y no creo que esté ahí la solución. Y después un mercantilismo también, ¿no? Y luego, evidentemente, Una dinero, o sea, solución, un interés solución que económico, solo es la que claro, proponen, y ¿no? un interés económico detrás también, evidentemente, hablando, como digo, de estas estrategias de marketing que son el punto de dolor, pues, todo esto, las historias, etcétera. Entonces, no sé qué opináis, es un tema un poco controvertido, lo sé, pero es un tema que a mí lleva años que voy escuchando la cuenta gotas, Sí. pero que cada vez se repite más. Y lejos de que me afecte, a mí lo que me da es la sensación de que nos menosprecia como docentes, porque como digo, el sistema es mejorable. Lo que tienen que darse cuenta es que todas estas generaciones que estamos, pues, nosotros mismos, por ejemplo, que estamos emergiendo, tenemos ganas de transformar, tenemos ganas de cambiar cosas. Entonces, esto a mí pues, me toca un poco. Yo en este caso voy a dejar que sea Diego quien responda. Yo no consumo mucho las redes sociales, sé de lo que estás hablando porque también lo hemos comentado nosotros, pero nada, dejo Sí, a ver, yo creo que aparte de lo que has dicho, que no están dentro de la educación, estos gurús del desarrollo personal también tienen una falla, que es que no saben cómo funciona el cerebro. Y muchas veces critican ciertos aprendizajes, por ejemplo, para ir a lo concreto, el otro día en Twitter se montó una porque, de nuevo, hubo un influencer de estos que no son de educación diciendo que qué es eso de meter criterios de evaluación. con esa voz, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es eso de meter criterios de evaluación en matemáticas sobre emociones? Sí, que es no una tiene buena. ningún tipo de sentido. Y la gente la apoyaba. Es que ¿Puede ser un punto para tratar próximamente? Puede ser. Pero me refiero que hablaba de las emociones y las matemáticas y dices, se llevaba a su sector, que él cuando estudiaba tenía que hacer un montón de ecuaciones, etcétera, etcétera. Y de nuevo, yo creo que no tienen ni idea de cómo aprende el cerebro, porque es lo que hablaba Ángel Pérez Puello también de las experiencias traumáticas. Si tú tienes emociones negativas relacionadas con las matemáticas, tú cuando salgas del colegio, del instituto, jamás vas a hacer nada sobre las matemáticas. Y es importantísimo entender la vida desde las matemáticas, entender, por ejemplo, a la hora de financiar las cosas, todos los intereses que te van a quitar. Y si tú tienes un rechazo absoluto, vas a ser mucho más maleable y vas a ser mucho más estafado en la vida. Entonces, aplicado a la educación física también eso. aplicado a la educación física, eso es. Entonces, y también típico pues, de estos influencers, no, es que antes se ponían muchas notas, ahora están quitando las notas y van a quitar las repeticiones. De nuevo, es que no tiene, que alguien tenga más notas o saque un 5,896 no quiere decir que sea más objetivo y que aprenda más. Aprobar no es sinónimo de aprender. Entonces es gente que no tiene ni idea cómo funciona el cerebro, no tiene ni idea de la psicología cognitiva, no tiene ni idea de todos los edumitos que hay, que hablan de estilos de aprendizaje, de inteligencias de Garrett, que todo eso ni existe. O sea, que muchos de estos hablan de tal, que seguro que has escuchado este discurso en los influencers educativos. Y es que, claro, ponen el foco en la inteligencia matemática y no la ponen en la visual y en la kinestésica. Y no funciona así la inteligencia. O sea, la inteligencia es algo que tenemos en el cerebro, claro, que va todo, no tenemos compartimentos de aquí la inteligencia espacial la voy a desarrollar, de esta forma no. Y eso no deja de ser de condicionarte. Si a ti te dicen desde pequeño, no es que a ti se te dan muy bien las matemáticas, el tema visual, el tema kinestésico, todo lo vas a dejar de lado porque vas a decir, es que el resto se me da mal. Y el aprendizaje es justo lo contrario. Aprender implica de si algo se te da mal, seguir una progresión para que se te dé bien. Y a mí es lo que, desde la evidencia un poco, es lo que a mí me toca también de esos influencers. Es cierto, porque la solución que ponen es así de reduccionista. Y además es que me da la sensación de que cuando ellos ponen soluciones de lo que se debería abordar dentro de un centro educativo, repito, sin saber nada de currículum educativo, ni de leyes, ni de nada, hablan desde una perspectiva de como si ellos, siendo ya adultos de 30 a 35 años con todas las experiencias vividas, volviesen al instituto. Sí. Vamos a ver,
¿quieres tener un poquito, o sea, tener un poquito de miramiento y verte a ti con 12, 13 años en un instituto, con lo que eso implica a nivel de, pues, de todas las relaciones que se establecen, de a nivel emocional, cómo tú eras capaz de manejarlas o no, de los intereses evolutivos que tenías en ese momento de pertenecer a un grupo de... O sea, quiero decir, que tú puedes aprender, pues por supuesto que se puede aprender y esa es la intención, pero lo que no puedes decir es que se tienen que meter, que tengan que aprender sobre impuestos o hacer la declaración de la renta en primero de la ESO, porque literalmente no tiene ningún tipo de aplicabilidad en ese momento. Entonces, hay cosas que dicen que no tienen sentido si simplemente se pararan a pensar qué hacían ellos cuando tenían 12, 13 años y si hubiese venido un gurú que si realmente les hubiesen escuchado hubiesen sido ahora Jeff Bezos o quién sabe, ¿sabes? Porque es lo que piensan, ¿no? Que si esto se cambiara todos serían tiburones, por así decirlo. Te ha tocado el ego fuertemente, ¿eh? Me ha tocado el ego, pero porque hay una cosa que esto, ya, si me conocéis, yo soy, como digo, parece que no, pero soy muy comprensivo, muy empático, pero hay una cosa que a mí me revienta mucho, que es la incongruencia de las personas que, repito, se dedican al desarrollo personal, de la curiosidad de aprender, y sin embargo hablan de cosas que no saben. Y luego, evidentemente, de ciertas injusticias, porque esto al final no deja de ser una injusticia que tú hables de una ciencia social de una forma tan reducida. Una ciencia social es muy compleja. Hablemos, sentémonos, hacemos una mesa redonda, vamos a hablar de diferentes cosas, de cómo se puede atacar, ostras, pues esta idea es interesante, ostras, pues esto no es así como tú dices, pero lo que tú no puedes es expulsar lo que es de forma reducida por un interés detrás, como digo antes, de ciertos puntos de dolor para realmente sacar un rédito o simplemente devolver su crispación y su frustración laboral con 30 años de que la culpa era del sistema educativo. Sí, ¿no? Hay muchos factores que intervienen. Sí, pero también saben cómo funciona, ¿no? El tema de polarizar. Ellos tienen un ratito de podcast o polarizan o van a decir, no, es que depende, claro, esto depende, es más complejo, eso no va. Y ahí entra nuestro rol también de desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Muy bien. Intentar. Sí, exacto. Lo que hablamos un poco de informe PISA en su momento, del podcast, pero bueno. Totalmente recomendable. Muy guapo también, ¿eh? Bueno, ¿quieres decir algo de esto? No, simplemente estoy... No vas a dejar aquí de más. Estás disfrutando, ¿no? Estoy disfrutando y tengo ganas de saber los topics. No sé si la gente lo sabe, pero los topics lo trae preparado el que lleva la batuta en cada momento. Primero, el primer podcast fue Diego, después la semana pasada fui yo y ahora Paolo nos va a sorprender con algún tema. No sabemos nada. Diego sacó varios estos, me acuerdo yo. Tú sacaste lo de los 100.000 euros, si recuerdo mal. Eso que ya ha tocado, ¿no? No hay reinversión del proyecto. Pero bueno, nada, el otro que he preparado es un juego que yo he visto en algún canal que me ha gustado bastante, que es un Rapid Fire, que es básicamente lo que significa. Rapid Fire, la palabrita tiene eso aquel. El Free Fire, ¿no? ¿Qué es eso? Un Rapid Fire es pues como... Iba a decir ya un Q&A, pero ¿qué me pasa? Pero es unas preguntas que yo lanzo y vosotros tenéis que contestar con una palabra o con una palabra. Sí, ya sé por dónde vas. O sea, ya sea una palabra en sí o un sí o un no. Vale. ¿Me explico? O sea, puede ser algo afirmativo o negativo o una palabra. Sí. ¿Vale? O varias, tampoco pasa nada, ¿vale? Si luego, cuando acabemos esto, queremos abordar alguna frase, esto es controvertido. Son relacionadas con educación física o educación, ¿vale? Muy bien. Porque creo que al final tenía más contenido. Lanzo una Diego, una Pepe, y así son 10 preguntas en total para que ¿vale? Sí. Podéis parar unos segundos para pensarlo, pero más fáciles y ya está. Vale. Diego, peor contenido de educación física para ti. Después contesto yo. Vale. Danza. Pero para ti, ¿no? Claro. Mejor contenido de educación física. Hombre, esa me gusta más. Mejor contenido, pues, condición física para mí. Vale, muy bien. Diego, ¿es importante / necesaria, ojo la palabra necesaria, la flexibilidad? Que no movilidad. La flexibilidad de capacidad física básica. ¿Es necesaria la flexibilidad para una persona que esté en forma? No sé si me explico. ¿O dentro de la educación física? Sí. Sí, vale. Flexibilidad, con métodos ahí pasivos. Ya has cambiado la pregunta. No, he dicho. Ya has cambiado la pregunta. Flexibilidad que no movilidad, te he dicho. Flexibilidad trabajada estática, no. Vale. Has cambiado de sí a no, perfecto. Bueno, pero no tengo que condicionar. Soy un veleta. Yo la lanzo y no tiene personalidad. No tengo personalidad, ya lo sabéis. Pepe, ¿las instalaciones de educación física están bien dotadas en España? ¿Cómo te gusta estar bien dotado ahí? Están bien dotadas en España, eso depende. Aquí la palabra, no quería que respondiera depende. Depende del centro educativo, depende de... Sí o no, una media. A ver, si quieres que luego... Mi experiencia también depende de la importancia que se le dé en el centro educativo a la educación física, de si algún miembro del equipo directivo forma parte de la educación física, que ahí sí que te das cuenta y te sorprende la cantidad de dinero que se puede destinar a la educación física y que muchos colegios igual no lo hacen. Hombre, yo aquí tengo una opinión muy firme, pero voy a por ahí.
Dale, dale. Diego, ¿qué incluirías una cosa en una instalación de educación física? O sea, que no suele estar o simplemente con cual te quedas, lo que quieras. Una cosa que incluirías dentro de una instalación, de un gimnasio, de educación física, de un material, de un espacio, lo que tú quieras. Parque de barras. Iba a decirlo, yo iba a decir, un Me parque de gusta. calistenia. Qué bueno. Me gusta. Pues en el patio escolar. Nosotros lo hemos planteado en el instituto y es posible que suceda. Muy bueno, Y ahí, qué guapo. Muy hay bueno. patio Subir activo. a vídeos ahí, a ver. Sí. Y como patio activo y tal, hay mucho alumnado que está muy motivado y podría estar muy guay. Eso debería ser obligatorio también en todos los centros educativos. Total. No, de hecho hay una preguntita de eso después. Pepe, Pues yo ¿te ya has sentido tengo- inferior o infravalorado en una sesión un de claustro, evaluación por ser de educación física? Aquí, a ver, sí, pero otras veces también empoderado. O sea, depende del Yo hablo de tu sensación en algún momento dado. O sea, que sí, que luego tú te creces y dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí. Por ejemplo, que todo el mundo está hablando Sí, pues, sí. pues de que No, matemáticas va mal, porque la comprensión no es buena. Y tú dices, ostras, yo cuando digo No, que aquí... o cuando hay que organizar cualquier cosa, que eso ya se encarga de educación física. Es el Ah, tono más que sí. el... Sí, sí. Yo he hablado de una sesión de evaluación en concreto, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. El que no sabe leer, ¿no? Que se encargue. Como El eres, de de estándar. como eres de educación física. O eres el de educación física, coge estas cajas y llévatelas a... Sí, sí. Diego, ¿evaluación constante del docente o no? O sea, desde inspección, desde dirección, o sea, ¿evaluación constante del docente o no? Sí. Vale. Evaluación, has dicho. Sí, evaluación me refiero De de que mejorar. haya una persona, o sea, alguien que te controle tu práctica docente o tu programación o tus avances o tu... Yo realmente no Si entiendo. está capacitado Constante y... me refiero que se meta en tu clase. No, si está capacitado y me ofrece feedback para mejorar, completamente. Otra cosa es que entre un inspector que igual no tiene idea de metodologías que estoy llevando en educación física, no tiene idea de progresiones y poco feedback me puede dar. Claro. O sea, más allá de que sí que la lío y se están pegando y no hago nada. A ver, esto va un poco por las personas que pues pierden esa Sí, vocación, ¿no? Y a lo mejor pues se descuidan y están un Y poco esa llamada amparadas. de atención sería Sí. interesante. Pepe, ¿vocación o aptitud? Cuando me refiero a aptitud me refiero a esa capacidad de aprender de los problemas, de las dificultades y aprender en base a ello. O sea, a ver, que no digo Sí. que se puedan juntar, por supuesto, pero hay mucho tonto motivado. Entonces, ¿vocación o aptitud? es para él, ¿no? Sí. Yo me río. No, yo soy una persona bastante autocrítica y entonces, aparte de que... No está haciendo bien el juego. No, Ah, vale. es verdad. A ver, tú contesta. Si quieres luego podemos alargarlo. O si quieres... Resiliencia. ¿Quieres que ves ahí? ¿Te gusta más? Bueno, te quedas con aptitud. Dale, Vale, lo hacemos rápido y yo si no que podemos parar en alguna. dale. Diego, ¿debería dar clase de educación física una persona que no hace ejercicio físico de forma regular? Qué duro es eso, ¿eh? No, Qué rotundo. Me gusta que te mojes. Luego, eso da para mucho esto, ¿eh? sí. Eso da para mucho. Dios, eso da para otro Pepe. podcast, estaría bien. Sí. Pepe, capacidad física que debería trabajarse de forma transversal Yo todo el para mí- año. Yo para mí es la... A ver, la resistencia al... Bueno, va, sí, la resistencia. Vale. No, sí, puedes haber hecho la fuerza también, pero sí. No, podía haber dicho la fuerza, pero al final, si lo ves de forma transversal, es muy difícil de combinar para que durante todo un curso escolar puedas aplicar fuerza en todo, pero resistencia sí. Vale. Bueno, pues eso sí, es interesante. A ver, Diego, un libro, uno, el que tú quieras, de educación física. Lo dije el otro día. ¿Cómo No es evaluar el libro, bien? es artículo. ¿Cómo evaluar bien, no? El de modelos pedagógicos. Yo tengo por aquí... Pero Mira, el artículo, no el libro, el artículo. Yo el del libro. Es artículo, Además, pero lo bueno, tengo aquí. es súper amplio. Bueno, ¿qué quieres decir el tuyo? Yo te voy a preguntar. No, bueno, viene a ser lo mismo. Metodologías activas en la práctica de la educación física. Además, lo llevo Y en los la autores mochila. si quieres, a ver, para si quieren apuntárselo. Bueno, después Lo lo dejamos pondremos, por la lo pondremos, descripción. sí. Vale. Vale, Pepe, tu mayor referente en educación física, que al final es de quién has aprendido más, ¿no? Pues, se A puede ver, decir. referente de educación física, no, en vida saludable, Marcos Vázquez, Vale. que me influye y me condiciona a la hora de dar las clases y del mindset. Y, o sea, tanto en educación como a nivel salud, ¿no? ¿Quieres Sí. decir? Vale. Diego, ¿está bien o mal pagada, o sea, perdona, ¿está bien o mal pagada nuestra profesión? Mal pagada. Ah, 100%. Eso es. Pepe, ¿debería un alumno salir del instituto sabiendo hacer una buena sentadilla? Una única sentadilla, sí. Este tema se a ver, puede real. un patrón de sentadilla. Totalmente. Está Y bien. de saberlo explicar también. Claro, vale. Sí, Muy bien, totalmente. vale.
Y del instituto ya te cuento, ¿no? ¿Has dicho el instituto? Sí, no, o sea, me refiero, claro, un No, alumno el que primo sale, que de secundaria o bachillerato sabiendo un patrón de sentadilla, o sea, sabiendo realizar un patrón de sentadilla, básicamente. Exactamente. Vale. Está ahí. Estoy de acuerdo. Diego, ¿está la gamificación sobrevalorada? Sí, sí, sí. ¿Sí que está sobrevalorada? Sí. Se queda ahí. Está haciendo bien el juego, ¿eh? Pepe, ¿es necesario que un docente de educación física tenga ritmo y dotes artísticas? Sí. Hombre. Hombre, no me des tú la respuesta. ¿Cómo condiciona, Condicionado totalmente. Si lo ¿Es dices, necesario? No, mira la flexibilidad, Ah, cómo me la ha cambiado. Yo soy... Sí, estoy ahí de modo como... Bueno, iba a decir una palabra tarde. Sí, sí que debe tener. Por lo menos si no lo tiene, hacer por y para. O sea, Eso es. no que sea innato, sino trabajarlo. Es que el tema de la competencia del docente Sí. para que el alumno de la aprenda es un tema Sí. tocho. Y Al final, viene de largo esto nosotros de... aprenden por imitación y Sí, debemos de convertirnos en referentes en muchos aspectos. Y Sí. el tema físico, como estaba diciendo, Sí. de la persona que realiza deporte, al final se transmite mucho durante... Tú llegas al cole, ayer salí en bici, no sé, y el alumnado se va empapando de todo. completamente. O te ve almorzando algo saludable y te pregunta eso de todo eso va calando poco a poco y al final somos referentes de alumnado A ver, de es un- educación física en hábitos Sí. saludables, de otro tema, ¿sabes? En sus diferentes Sí. áreas y al final lo que queremos es eso, que el alumnado se vea reflejado en nosotros y que busque esa excelencia que nosotros poco a poco intentamos alcanzar. Sí. Eso es. A ver, sí, este es un tema que se puede hablar de diferentes perspectivas. Una es, sí, ¿no? Desde el típico debate este de las pruebas físicas para entrar en CAF, por ejemplo, Ujú. es un debate Sí. muy típico. Si realmente pues, tu condición física hace... Yo más que la condición física creo que es que lo que tú estás proponiendo o lo que tú estás programando, si fueras un entrenador o algo similar, realmente tú te lo has aplicado a ti mismo porque si no has tenido esas experiencias, si no has tenido ostras, esas emociones ligadas a ese tipo de entrenamiento o a ese tipo de, Sí. de disciplina o de elemento técnico, es muy difícil que luego se lo sepas trasladar de una forma correcta a la gente. Y más aún a los adolescentes que creo que son bastante permeables Sí. al ejemplo. Yo me doy cuenta de que desde que tengo esta red social donde comparto a veces pues, algún entrenamiento, dentro del centro educativo no me niego nunca a hacer ciertas cosas físicas donde ellos me lo dicen a lo mejor, Pablo, ¿tú sabes hacer Sí, esto? te pican un Pues, poco. pues igual lo hago porque quiero demostrar, no ni mucho menos fliparme delante de ellos, sino pues mira, sí lo hago, pero te puedo enseñar cómo he hecho esto o qué pasos he seguido. Después también me he dado cuenta, perdona que te corte, Sí. que si el docente de educación física se implica en el juego y participa desde dentro, es una locura cómo cambia Sí. en la motivación del alumnado. Además, Sí. puedes influir también en la participación, Sí. ya que puedes virar para que alumnos que de normal están escondidos o que no quieren participar, pues sean partícipes del juego y tal. Más activo. Y se nota mucho cuando lo ves desde fuera y el alumno está interactuando, ves que también su parte positiva, ¿no? Que tú estás observando los diferentes roles, y es que eres más competente, que esconde más tal. Pero es que cuando estás dentro, influyes, pero yo creo que es para bien. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho yo ya cada vez lo hago más. Al principio tenías ese debate interno de decir, ostras, estoy haciendo bien metiéndome en este tipo de... propongo un Tabata y el Tabata lo hago de todo. O sea, lo hago todo. Y a lo mejor están haciendo un test de Cooper, por ejemplo, y a lo mejor hay un chico que está haciendo, una chica, me da igual, un ritmo brutal, y a lo mejor en las últimas 2 vueltas me pongo de liebre para decir, no, es verdad, me pongo al lado de él para decirle, aguanta este ritmo que vas muy bien. Pues sí lo he hecho. Totalmente, pero O sea, hay que encontrar el equilibrio también de ser por observador supuesto. y buscar ese feedback desde fuera y después también el desde dentro, que te vean como ejemplo y que también puedas un poco condicionar siempre que sea para aportar algo positivo, aumentar la participación, ejemplificar cómo se hace un gesto técnico desde dentro durante un partido y tal, para que ellos vean cuál es un buen modelo de ejecución. Entonces, es que me he dado cuenta, lo he estado experimentando últimamente para ver en mí mismo cómo cambia la participación del alumnado y si realmente influyo, y es una locura. Y lo peor es que, bueno, lo mejor es que en clases posteriores el alumnado te pide participar, pero vas a jugar, pero no, en mi equipo, no sé cuántos, te puedo elegir a ti, sí. Y eso mola mucho. A ver, este tema ya es en sí off topic, pero bueno, yo me gusta comentarlo porque creo que, a ver, evidentemente aquí lo que queremos decir es que, por supuesto, que no hace falta tener un cuerpo concreto para dar clase, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si el currículum, por ejemplo, abarca diferentes contenidos, yo creo que sí que debería ser nuestra exigencia, ¿no? Nuestro deber, el hacer diferentes contenidos, ¿no? Dentro de nuestra vida, probar diferentes elementos, como puede ser el ritmo, la danza, actividades en la naturaleza, condición física, fuerza, movilidad, yoga, o sea, toda escalada, todas estas cosas que están en nuestro entorno y que nosotros podemos probar para que tener la experiencia incluso como ideas de situaciones de aprendizaje y visitas y excursiones a ese tipo de centros porque sabemos el impacto que tiene, como para la demostración del ejemplo. Y al final también pasa mucho yo creo, con la paternidad.
Creo que al final un referente o una referente, en este caso tu mujer, pues al final sí que creo que debe ser alguien que, o sea, si tú quieres educar en algo, ese algo lo tienes que tener tú en tu vida. Es que creo que esa congruencia creo que es impepinable. Pero bueno, si quieres decir algo, Diego, al respecto. No, lo de la congruencia, que lo decía, al final, si tu legado que quieres dejar a tu alumnado es que se mueva y que tenga experiencias de aprendizaje positivas, es súper incongruente, no lo has conseguido ni con ti mismo. Entonces, desde ahí parte. Y luego yo he dicho danza cuando me has dicho el peor contenido, y es justamente porque yo he tenido experiencias traumáticas con la danza, en el sentido de en la carrera. De hecho, nosotros que hemos hecho, la hemos hecho juntos, tuvimos examen de bachata y de salsa, pero sin ningún tipo de progresión, me acuerdo. Hicimos quizá una clase, nos pusieron ahí a hacer un examen, nos dieron una nota, y esa es mi experiencia de la danza. Entonces, viene también marcada por justamente lo que intentamos remediar. Totalmente. Seguimos y acabamos, si queréis. Sí. Dale, va. Vale, va. ¿Es posible, Diego, erradicar el sedentarismo desde los centros educativos si tuviésemos recursos infinitos? Infinitos tampoco, ¿no? Pero no recursos decentes. ¿Es posible erradicar el sedentarismo desde el centro educativo? Sí. Pepe, ¿cuántas horas? No, faltan dos que estaban ahí, creo que había. ¿Cuántas horas pondrías de educación física a la semana? Ya escucha, ha leído así de refilón. ¿A cuántos padres mandarías a la nevera? No. Dime cuántas horas de educación física pondrías a la semana. A ver, pondría un mínimo de 10 minutos diarios, dirigidos, y después las 3 sesiones de educación física, o sea, también. A modo de descanso activo, a modo de píldora. Sí, pero reglado en el horario escolar. Vale, me parece bien. Diego, última. ¿Es posible el cambio sin ayuda de las familias? Es decir, ¿es posible el cambio de un alumno o una alumna sin la ayuda de las familias? No. Vale. Y Pepe, última. ¿Test físico en educación física? ¿Sí o no? Depende. No, test físico, sí. Vale. Sí. De hecho, lo he hablado también en algunos vídeos. Sirve como conocimientos previos para saber dónde está situado el alumnado, sirve para a mitad ver si ha evolucionado en diferentes capacidades, y después también si al final de curso has conseguido ese incremento y esa mejora. Entonces los test físicos sí que me parecen bien, y test de habilidades motrices también son muy curiosos como docentes para saber en qué nivel se encuentra el alumnado, y después proponer juegos de actividades, hacer los grupos. Sirve para mucho saber el nivel de condición que tiene el alumnado y el nivel de habilidades motrices que tiene, para después. Muchas respuestas se dan al obtener los resultados de los test, tanto físicos como motrices, se responden solas. Después, ¿por qué dejan a este alumno de lado? ¿O por qué propongo este juego y este alumno no quiere participar? ¿O por qué los lunes este alumno no viene a clase? Eso te puedes dar cuenta a través de los diferentes test motrices. Muy bien. He contestado yo que no, es que es importante, claro. Yo he contestado que no porque he hecho una media en mi cabeza, y si la familia no ayuda es más complicado. Pero como docentes no podemos estar condicionados y decir, como la familia no ayuda, no me voy a esforzar, yo voy a darlo todo. Y de hecho hay excepciones que seguro que os ha pasado, que os ha marcado un docente, incluso más que vuestros padres, para escoger vuestra profesión. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces hay que ir desde esa mentalidad. Pero sí que es cierto que si la familia o el entorno no ayuda, se complica, porque pasan muchas más horas fuera que dentro, pero con nosotros. Como si queremos educar en competencias digitales, en la competencia digital, queremos pues que tengan una buena gestión de la libertad de los dispositivos y tal, y luego cuando haces todo eso, con prohibiciones, con restricciones, con límites, con educación, llegan a casa y les dejan el móvil sin ningún tipo de límite, o durante la noche en su cuarto sin ningún tipo de supervisión. Entonces, evidentemente, ahí ese tipo de cosas sí que chocan, pero sí que estoy de acuerdo con Diego. Si os parece, no sé si cerramos ya, ¿no? Si cerramos ya. Repito, la palabra es calistenia. La palabra si has llegado hasta aquí, calistenia y un brazo o algo. Y LeBron James o Jay Calder. Hacemos una cosa, hacemos una pose aquí, yo hago una foto aquí al teclado que tenemos montado. Venga. Qué bueno. Pues nada, si queremos quedamos aquí. Yo me lo he pasado muy bien en este formato presencial. Muy guay. Encima, bueno, creo que el off-topic pues me ha quedado bien, yo creo. Sí, me ha quedado muy divertido. Es cierto que da para mucho estas preguntas. Pregunta para un podcast. Te daremos un repaso a todas, que es más interesante, y para futuros podcasts creo que puede ser muy interesante desarrollarlas. Sí, porque hemos desarrollado alguna dentro de este topic, pero bueno, creo que son temas muy interesantes que todo el mundo hemos comentado. Por supuesto, no tenemos la verdad absoluta, pero ha quedado chulo. Muy bien. Y nada, pues nos vemos en el siguiente podcast. Espero... ahí, ¿no? Muy guapo. Nos vemos en el siguiente podcast y espero que os haya gustado. Cualquier cosa, sugerencia, comentario, dejádnoslo que le daremos un vistazo. Adiós. Hasta luego.